Buenas tardes. Empezamos en 3 minutos. Buenas tardes. Vamos a empezar ya en breve. Hola Elisa, veo que estás por aquí. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Hay más compañeras? Que las veo por aquí. Hola, Carla, hola, ¿cómo estamos, Carla? ¿Qué tal? Buenas tardes. hola. Buenas Buenos tardes. días aquí de Costa Rica. Buenos días y buenas tardes. Entonces, ¿qué hora es en Costa Rica ahora? Ahorita son las 8:30 de la mañana. De la mañana. Ujú. Aquí 3:30 de la tarde, lloviendo, un día tremendamente lluvioso. Frío. También frío y lluvioso, sí, muy, muy lluvioso. Bueno. Aquí sí, frío también, también, también. Para lo que es ¿Vos estás Barcelona. en Barcelona o en Valencia? ¿Dónde estás vos? Yo estoy en Barcelona. En Barcelona. Voy, voy para allá el 22 de febrero. Anda. Sí, sí, sí. Ahora mejor temperatura que ahora. Ah, sí, Bueno, que todavía no te pienses, ¿eh? Bueno, sí. vamos a esperar hasta y media, empezaremos 6:30. Me gusta ser muy puntual porque tenemos mucho material por delante. ¿Habéis podido descargar algo del material ya? A ver, un segundito, que me está sonando la alarma aquí. Bueno, ¿habéis podido descargar el material? Sí. Sí, Mm. vale. Veréis que hay alguna diapositiva que he ocultado, porque hay mucho material, como os comenté el otro día, lo que me interesa es que quede entendido, más que lo que podéis leer, pues lo vais leyendo y me interesa mucho que quede bien entendido. Entonces veréis que hay alguna que está oculta ahora para que no haya tanto material de golpe, ¿eh? Y alguna que he cambiado, que he añadido, pero más o menos es prácticamente lo mismo. Bien, o sea, se puede descargar todo bien, los artículos, el dossier, todo. Ah, fantástico, fantástico. Bueno, Hola, buenos días. bueno. Yo no me pude conectar la clase pasada porque tuve un problema, pero justo todo lo del material y así, ¿dónde lo puedo encontrar? ¿Tú tienes acceso a una parte tuya dentro de ISEP? Sí, Pues allí, desde allí. ok, súper. ¿Vale? O sea, desde ahí podrás descargar y os colocarán allí ya también la grabación. No sé si está colocada ya, ¿sabéis vosotras? Sí, está colocada ya. Así la grabación sí está. Está colocada ya la grabación, Paulina, o sea que ya puedes verla. Buenísimo. Marusa, solo le cuento a Paulina por si tuvo mi misma experiencia. Son dos portales. Hay un portal donde se ve la parte económica de pagos y que sí se ve los módulos que uno va a cursar, pero es como ahí no hay acceso como a todo el material y hay otro portal donde ya uno entra y ve toda la información de las Súper. clases, por si acaso. ¿Ya visto? Muchas gracias, con razón me confundí. Perfecto. Bueno, pues vamos a continuar. Haremos como el otro día. Me gusta hacer, pues, cada hora y media haremos un descanso de un cuarto de hora. Sabéis que para el cerebro incluso sería interesante hacer espacios más cortitos, ¿eh? Porque tenemos que parar para poder volver a integrar y a procesar, ¿no? Y a veces veo que hay personas que hacen pues como 5 horas seguidas, a lo mejor sin descansar. Para ellos te dicen, yo estoy fantástico, tú sí, pero el alumno seguramente ya se ha perdido, ¿no? Entonces vamos a hacer hora y media y haremos un descanso y vamos a intentar también que sea muy dinámico como el otro día, ¿de acuerdo? Bien, pues voy a empezar ya a compartir. Vamos a continuar donde el otro día lo dejamos. Sí, Permiso. sí, dime. Hola, Hola, profe. No, Belén. Hola, quería Teresa. decir nomás que no pude entrar la otra vez. Yo soy Belén y ya vi la grabación y Bien, no, ahora sí, para que me fanta- conozcan nomás. Y eso. fantástica. Yo sé que hubo 2 personas que no pudisteis entrar, que yo luego lo vi, que me habéis enviado un mensaje y ya comenté al jefe de estudios que os abriera entrada y que os comentara. Perfecto, muy bien. Bueno, pues el otro día lo dejamos aquí. Estuvimos mirando varias corrientes, o sea, la importancia de entender cómo ha ido creciendo la psicología, evolucionando y cómo, ¿lo veis bien? ¿Veis una página? Ay, espera, sí. ¿Veis una o veis todo?
en este momento. ¿Veis una Se diapositiva? ve todo, se ve como... Se ve sí, todo. Vale, pues no sé por Pero en qué. chiquito, se ve como más pequeño. Ahí está. Ah, Vale, vamos a intentar entonces a ver si ahora lo puedo compartir de otro modo porque me interesa que lo veáis en grande. Es que yo a veces trabajo con dos pantallas y es por esto. A ver, ahora sí. No, pues no. A ver, un segundito. Bueno, vamos a mirar si trabajar con otra pantalla ahora. A ver qué veis. A ver, que lo había apagado. Igual no cambia nada, ¿no? No. no. A ver, si hago así. No. Si yo hiciera así, si comparto así. ¿Mejor? No, igual. Igual. Igual, pues no sé por qué. No me había pasado nunca esto. A ver, vuelvo a cerrar. ¿Me veis, verdad? ¿Es que me veis? Bueno, si veo que no puedo compartir de otro modo, lo compartiré así. Vamos a ver. Vamos a ver. Ahora sí, ¿no? Sí, ahí quedó. Bien, fantástico. Bien, entonces el otro día estuvimos viendo todas las corrientes que han surgido a lo largo de la historia de la psicología y cómo de cada una de ellas nos podamos nutrir, podamos aportar para trabajar al paciente de una manera íntegra. Hemos visto la evolución, pero hemos visto cómo de muchas, comentábamos el otro día, nos podemos llevar pues mucha ayuda para ayudar al paciente, porque cada paciente es un mundo y en cada momento va a necesitar algo, ¿no? Nosotros en la psicología integradora no nos casamos con nadie, sino que lo que hacemos es cuanto más sepamos, mejor para poder ayudar al paciente de una manera más íntegra. De alguna manera es como que nosotros somos un ordenador y tenemos una serie de programas que cuanto mejor los entendamos, los comprendamos y sepamos integrarlos, pues muchísimo mejor. Nos habíamos quedado aquí, habíamos estudiado el estructuralismo, psicoanálisis, conductismo, constructivismo, humanismo, cognitivo-conductual, sistémica y las terapias de tercera generación. Vamos a continuar, pues, y lo que nos queda es lo nuevo, dijéramos, a partir más o menos sobre el año 2000. Aquí ya podemos hablar de la neurociencia, de todo lo que tiene que ver con la teoría polivagal, todo lo que tiene que ver con apego y ya la psicología integradora en sí. Entonces vamos a ir comenzando por hablar de trauma, hablar de ya desde la neurociencia. ¿Vale? ¿Qué es lo que sucede con la neurociencia? A ver, lo importante ha sido que el poder estudiar el cerebro, el poder ver cómo funciona, el poder tener esas máquinas, ¿no?, de tomografía cerebral donde al colocar al paciente en la máquina y hacerle hablar sobre el trauma, se podía ver, es que me gusta más veros, me veis ahora, ¿verdad? Entonces, en la tomografía cerebral se puede ver cómo funciona el cerebro. Entonces, lo que sucedió es que podemos ver cómo, no en el momento del impacto, porque ya sería casualidad, ¿no?, que en el momento que estamos estudiando a esa persona tuviera un impacto, pero sí cómo al hablar de trauma, ¿qué sucede en este cerebro? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo se activa? ¿Qué está sucediendo en este cerebro? Entonces, a raíz de qué pasa en su cerebro, qué estructuras tiene, cómo recibe el cerebro la información, qué hace el cerebro para procesar esa información, qué hacemos para aprenderla, qué hacemos, ¿no? O sea, por qué funcionamos de un modo u otro, es a raíz cuando ya salen todas lo que llamamos las ciencias de cuarta generación, que son las basadas sobre todo en la neurociencia, en cómo trabaja nuestro cerebro. Entonces ahora vamos a mirar a ver, hemos estado hablando estos días, el otro día, de cómo ve el trauma las diferentes corrientes. Ahora vamos a ver cómo lo ve la neurociencia, ¿vale? La importancia después que vemos cuando hablamos de apego y cuando hablamos de teoría polivagal. Entonces, ya os comenté el otro día que de apego y teoría polivagal yo no voy a hablar casi nada, muy poquito. ¿Por qué? Porque hay dos módulos de apego y uno de polivagal. Entonces, vamos a hablar ya un poquito más de la neurociencia. Entonces, vamos a hablar de trauma y mi pregunta es, ya podéis abrir micrófono si queréis, vosotros cuando oís la palabra un trauma, ¿qué os viene a la mente? Cuando decís o escucháis la palabra trauma, ¿qué os viene a la mente? ¿Qué es un trauma? Hemos visto cómo lo ven diferentes corrientes, pero vosotras, en la consulta o a lo largo de la carrera o en el hablar cotidiano, ¿qué es un trauma? Venga, ¿quién me comenta algo? Yo. Venga. Yo pensaría que es una situación que te impactó mucho o una vivencia y entonces justo te dejó como una marca en tu vida que te traumó. Perfecto, muy bien. desde el punto de vista médico, un pellejito en una uña puede ser trauma. O sea, cualquier cosa que no sea natural o normal dentro del cuerpo se le considera trauma. Ahí Y, se le puede derivar que sea trauma complejo, trauma simple, agudo. dentro de la consulta, cuando te viene alguien o tú vas a hablar de un trauma,
¿Qué le quieres transmitir al paciente o qué sientes tú o cómo ves un trauma? Entonces, ¿qué sería? Algo que perturba al paciente y que se necesita atender. Que se necesita atender, has dicho. Te había entendido tener y digo, no, creo que lo he No, oído mal. atender. Claro, exactamente. O sea, que de alguna manera lo que podríamos decir, se rompe el equilibrio, ¿no? Es decir, algo ha sucedido que aquello que estaba, dijéramos, bien, se ha roto el equilibrio. Fijaros que la palabra trauma, en realidad, uno de los primeros que la comienza a utilizar fue Charcot, una Charpentier. De allí después la coge Freud, eran médicos. Y ellos utilizan mucho, la palabra trauma es una palabra, como comentabas, muy médica además, ¿no? Es verdad que viene del griego y que significa, evidentemente, como habéis comentado, herida, perforación, ruptura. O sea, algo se me ha roto. Yo no estoy como estaba antes, no puedo transmitirme, no puedo vivir igual, algo muy grave me está pasando. Recordemos como lo decían las diferentes corrientes, más o menos la base pues, es la misma, porque lo que nos sucede es lo mismo, ¿no? Entonces, algo que yo creo que quiero que tengáis muy en cuenta es que el trauma no es el suceso en sí mismo. Muchas personas dicen, jo, es que vivió un terremoto tremendo, tiene un trauma enorme, tiene que tener un trauma enorme, o tiene que tener un trauma enorme porque le tocaron, o le abusaron, o tiene que tener un trauma tremendo porque tuvo un accidente en el coche, o tuvo un trauma tremendo porque estuvo en la bomba de no sé dónde, ¿no? ¿Vale? El suceso es enorme, pero no demos por hecho que esta persona tiene un trauma mayor, mediano o de qué tamaño, ¿no? Porque lo importante es cómo esta persona lo ha vivido. Es decir, qué recursos tiene para afrontar esa situación, cómo lo vive, cómo lo siente y cómo lo ha procesado antes de llegar a ti. Dos personas, la misma situación, la pueden vivir de diferente manera. Aquí en Barcelona, hace unos años, no recuerdo mal, creo que fue en el 17, un atentado en las Ramblas de Barcelona. Fue una furgoneta, se llevó un montón de gente por delante y se mató a bastantes personas, ¿no? Y al cabo de 2 años me llegaron dos personas, bueno, una persona que estaba muy mal todavía desde el atentado. Y ella me habla de que iba con otra compañera, las dos salían del metro y al salir por el metro ven la furgoneta, cómo se está llevando a la gente por delante. Y le pregunto, había pasado 2 años, le pregunto, ¿cómo está tu amiga? Y dice, bueno, mi amiga está bien, ella ya la ha superado y tal. Las dos habían hecho terapia más o menos igual, con el mismo terapeuta o parecido. Entonces, lo primero que te cuestionas es, fíjate, esta está destrozada, está fatal, la otra lo ha superado, habían pasado 2 años. O sea, algo pasa por aquí también, ¿no? O sea, es decir, evidentemente el impacto fue el mismo, salían las dos juntas, pero evidentemente el modo de poder hacerlo afrontar, los recursos que tenía cada una y con qué tocaba el que había detrás, la historia anterior, evidentemente era diferente. Entonces, es muy importante ver que la misma situación, cada persona la puede vivir de una manera diferente, depende de todos los recursos, habilidades y cómo integra su sistema nervioso, cómo trabaja su sistema, ¿no? Entonces, comentamos esto, ¿no? Que es el modo en que este suceso es vivido y procesado por el sistema. Entonces, como resumiendo, sería la capacidad interna de regulación, la integración posterior del paciente, el sentido que la persona puede construir y la no disociación durante el impacto. Si el paciente se disocia, pues tardará más en reconstruir. Entonces, bueno, el trauma no es la vivencia que desborda, es la capacidad de la persona, lo que comentábamos hasta hace un momentito, ¿no? Una cosa que es muy importante tener en cuenta, los mayores traumas que tenemos, podemos hablar de un 90%, se han originado en etapas muy tempranas. Sabes que soy la creadora del método Sheck. Yo, por ejemplo, en un primer nivel yo enseño cómo trabajar la técnica, pero en un segundo nivel es encontrar la escena origen, es ir a traumas tempranos, ¿no? Y vamos a traumas tempranos, incluso embarazo, ¿no? Incluso antes, podríamos decir incluso, ¿eh? Pero la importancia de, sobre todo, esa primera infancia, ¿no? ¿Por qué? Porque la mayor parte de traumas que nosotros tenemos no superados, porque evidentemente tenemos muchos temas que superar, son traumas que suelen ocurrir y están relacionados con el vínculo. Es decir, el paciente en aquel momento se sentía posiblemente solo, no supo integrar lo vivido. Se quedó como solo, indefenso, frente a lo que había pasado, ¿no? No sé si a vosotras os ha pasado alguna situación en algún momento en la cual recordáis que es pequeñas, creo que hay un chico, bueno, pequeñas o pequeños, pequeño, y a lo mejor hay una situación X que pasó y tenías al lado un adulto que te pudo tranquilizar, que te pudo ayudar a dar recursos, que te calmó. Pero también es muy posible, y seguro que nos ha pasado más de una vez, pudimos vivir una situación donde estuvimos solas, donde nadie se dio cuenta que que nos había pasado algo porque o no había nadie o no se dieron cuenta, donde no teníamos recursos y donde lo vivimos como buenamente pudimos, porque a lo mejor con 3 años no sabíamos cómo enfrentarnos a tal tema. Yo recuerdo una vez, me hacía mucha gracia, ¿no? Decimos, qué diferente vemos el mundo, ¿no? Yo recuerdo que teníamos un amigo que medía 2 metros, evidentemente yo lo veía muy alto, ¿no? Pero un día me dice mi hija, mamá, el papá de Cristina es gigante. Claro, que para mí era alto, pero para mi hija de 3 años era gigante. Entonces, lo mismo pasa con las cosas. Para una niña pequeña, una agresión en el colegio, por ejemplo, que nadie
que yo me quedo en shock y que nadie me ayuda ni me acompaña y no soy capaz de explicarlo en casa. ¿Por qué? Pues porque o estoy en shock o porque creo que me van a reñir o porque me da vergüenza que pensar que soy tonta o por lo que sea. Entonces, la mayor parte de los traumas que tenemos en resolver que el paciente nos llega, mirar porque tienen que ver con el vínculo. El trauma aparecerá cuando esa experiencia desborde el recurso de la persona, no puede ser integrada, ya sea bien porque le falta el apoyo externo o porque no tiene recursos, ¿no? Alguna vez vosotros, por ejemplo, imaginaros, ¿no? Que hay un accidente X, por ejemplo, os lo voy a poner así un poco bruto, un tren que se descarrila, ¿no? Y vamos a pensar que además hay adultos que nos suponemos que tienen un montón de recursos y tienen un montón de habilidades, ¿vale? Pero, ostras, luego llega a la consulta o pasan por vuestra consulta porque quieren que pasen todo el mundo, algunos que están súper bien, que vamos, es un buen susto, porque ha descarrilado, ha muerto gente, es un buen susto, pero tengo recursos, tengo habilidades, es una persona bastante trabajada y, bueno, claro que me asusto y que me sabe mal y que me ha impactado, pero rápidamente lo tengo como un recuerdo colocado en este espacio de tiempo, pero yo mi vida continúa, ¿no? Claro que yo entiendo la empatía, soy empático con los demás, pero sé colocarlo en un lugar. Bien, cierra la puerta, se va este paciente, tú encantada porque es qué bien, esta persona qué bien, pero ya al siguiente destrozado. ¿Por qué? Pues porque no tiene recursos, no tiene habilidades, nadie le enseñó y posiblemente también le ha tocado con temas anteriores sin resolver, ¿sí? Hasta aquí sí, ¿eh? El efecto inmediato sería una desintegración, pensamientos. Ahora lo veremos ahora vamos a ver algunas partes, algunas estructuras de su cerebro y vamos a ver cómo pensamientos, recuerdos, emociones que han desconectado de la experiencia. Vamos a ver el por qué sucede esto y os explicaré un poquito pues, cómo volver a eso se active, ¿no? La persona deja de confiar en lo que siente y en lo que percibe, lo que repercute directamente en su identidad y en la forma de relacionarse consigo misma, ¿no? Antes os comentaba que cuando se podía trabajar con la tomografía cerebral. Eso sobre todo se trabajó mucho sobre todo cuando hubo la guerra de Vietnam, que en Estados Unidos se gastó muchísimo dinero para ayudar a todas estas víctimas que vivían de la guerra, porque tenían muchos flashbacks, porque estaban realmente pues, mal, había mucho trauma, ¿no? Yo creo que fue a partir de allí y un poquito bastante más adelante también, que se va estudiando y se permite poner a una persona haciéndole una tomografía cerebral y se le ayudaba, se pedía que hablara del trauma, ¿no? Hoy creo que hoy, y aún no es durante un tiempo, ahora no sé si se puede permitir, se dejó o sea, se prohibió que se hiciera porque, bueno, de alguna manera pues hacía sufrir a una persona, ¿no? Pero bueno, durante mucho tiempo se pudo trabajar y veíamos el por qué había esta desconexión, por qué, qué pasaba cuando el paciente, ya os lo voy explicando, qué pasaba el paciente, ¿no? Qué pasaba en su cerebro y ahora empezábamos a entender porque muchas veces hablábamos con el paciente, parecía que el paciente lo entendía, pero cuando se marchaba a la consulta y volvía a conectar con esa situación, ¡crack!, se disparaba la situación y no recordaba nada. Esto lo fuimos viendo a través de estos estudios del cerebro, ¿no? Ahora, y poco a poco sigue explicando qué pasa. Además, y algo que es muy importante, que mucha gente piensa, que el trauma no se guarda solo en la mente, como muchas veces se pensaba, ¿no? Se guarda en la mente, hay que cambiar el tipo de pensamiento, ya está, hay que entenderlo, hay que comprenderlo, pues ya está, ¿no? Y pues mira, María ha hecho una terapia, le han enseñado unas cuantas maneras de enfrentarse a ello, lo ha entendido, ha comprendido, pues ya está, ¿y tú por qué no, no? Pues porque queda también atrapado en el cuerpo. De alguna manera, fíjate que nuestros padres, ¿os acordáis? Los padres de la psicología, Freud, Jung, o sea, toda la parte de psicoanálisis, podríamos decir que eran casi los primeros, ya nos hablan de la importancia del cuerpo. ¿Os acordáis que habíamos puesto un iceberg y decíamos todo aquello que está negado, escondido, olvidado, prohibido, que lo tengo yo inconsciente? ¿Os acordáis que se quedaba abajo? Pero claro, nos iba avisando de alguna manera que había un malestar, que algo estaba pasando. ¿Y cómo nos avisaba? A través de los sueños, ¿os acordáis? A través de los actos fallidos y a través de la enfermedad, de la sintomatología, ¿no? Pues evidentemente el trauma no se guarda solamente, se queda también atrapado en el cuerpo. Entonces veremos que muchas veces, y algo que sería muy importante cuando hacemos ya toda la integración, algo, sobre todo desde mi método, algo que para nosotros es muy importante es que el cuerpo nos va a llevar, nos ayuda a llegar al origen del problema. A través del cuerpo llegamos al origen del trauma, ¿no? Como dice Van der Kolk, el cuerpo lleva la cuenta, ¿eh? El cuerpo va a permanecer en estado de alerta, de alarma permanente, mientras haya un trauma activado, incapaz de distinguir entre un peligro real y su ausencia, porque el cerebro no distingue si aquello que tú estás pensando, aquello que viene a tu cerebro es porque tú estás viendo un león, estás viendo un atraco, estás viendo algo grave. Si tú lo estás recordando, si lo estás leyendo, si te están contando una historia, si estás viendo una serie en televisión, ¿eh? Para el cerebro, si os fijáis, depende cómo tú te
conectas con esa situación, tu cuerpo se pone en alerta, ¿no? Muchas veces hay gente que te dice, yo he ido a ver una película de miedo, pero he intentado darme cuenta de los fallos de la película para no entrar tanto en miedo. ¿Qué quiere decir? Que no me quiero involucrar tanto porque mi cuerpo reacciona con miedo, ¿no? Entonces, lo que va a hacer nuestro sistema es que a la mínima que sienta que se activa una parte del cerebro que se llama amígdala, a la mínima que sienta un miedo, se va a activar. Pero a la mínima que sienta que eso le recuerda a aquella situación que tuviste miedo, se va a activar para ayudarte, ¿eh? Bueno, pues cuando ese sistema nuestro está en constante actividad, nos va a llevar a traer una sensación de inseguridad, indefensión y desbordamiento. Eso es como cuando muchas veces llegan nuestros pacientes, ¿no? Algo que también es muy importante recordar que para nuestro, o sea, yo creo que esto vamos a mirar así, porque esto es importante. A mí me gustaría ir dejando pues, como muy claro muchas cosas que tienen que ver con el trauma para que vayamos entendiendo, por ejemplo, a veces te dice, llega un paciente con una situación traumática grave y me dice, es que estoy como muy out. Yo no sé si soy autista, tengo un trastorno de atención, pero yo no puedo estar. O sea, se me va la cabeza y no estoy presente, ¿no? O en el colegio, todos los niños tienen TDA, o sea, trastorno de atención los tienen ya todos. Mucho, pero muchos de ellos no tienen un trastorno de atención, sino que hay que pensar qué le está pasando al niño. ¿Está pasando algo en casa? ¿Está pasando algo en el colegio? ¿Está pasando algo en la calle? ¿Qué está pasando? ¿Por qué? Preguntamos esto porque cuando estamos en trauma, cuando el trauma está activado, cuando estamos en una situación de trauma, nuestro sistema está activado. Entonces, si vemos cómo ha evolucionado la sociedad, wow, desde el hombre primitivo ahora hemos cambiado muchísimo. Si miramos los edificios, la ropa, los vehículos, los aviones, hemos llegado a la Luna, a Marte, que wow, hemos evolucionado, pero muchísimo, ¿no? Sin embargo, nuestro cerebro no ha corrido tanto. O sea, el cerebro va un poquito todavía en aquello de cuidado, cuidado, que puede venir un tigre por la noche y me puede atacar. Entonces, está a la mínima que yo pueda detectar que hay miedo, voy a estar en alerta y mi cerebro va a estar más pendiente de protegerme que de atender en el colegio o hacer un trabajo bien hecho. ¿Os suena esto con los pacientes? Sí, ¿no? Lo habéis visto, ¿no? Entonces, esto es importante porque muchas veces se les está medicando y no les va a hacer falta medicar porque no es eso lo que les está sucediendo. Oye, yo no estaba aquí. Así que sí. Bien, esto ya lo hemos dicho. Vamos entonces a hablar de trauma de cerebro. Hay alguna diapositiva que le pasaré más tarde porque no quiero daros demasiada información porque ya es de las diapositivas, pero sí la más importante para que la entendamos. Bueno, habíamos hablado que el trauma no se archiva como un simple recuerdo narrativo. Esto es importantísimo. Tan importante, yo pensaba que llevo pues 43 años como psicóloga y tengo una formación que yo creo que, de hecho, vamos, he estudiado muchísimas técnicas diferentes porque para mí he estudiado muchas, pero las he intentado integrar, ¿no? No sé qué decir, Leo, estudio unas cuantas y sé un poquito de cada. Lo que hagamos, hagámoslo bien para poderlo integrar, ¿no? Entonces, además, tengo alumnos, etcétera, etcétera, y hay muchas personas que se quedan simplemente en la narrativa. Explícame. Y resulta que el paciente no explica. Pero ¿cómo puede ser una persona tan inteligente y tan que no me sepa explicar lo que le pasa? Ahora veremos por qué. ¿Por qué no puede explicar lo que te pasa? ¿Vale? Y vamos a entender cuando entendamos por cómo funciona el cerebro. Ahora os explicaré, ¿no? Este trauma, como hemos hablado antes, va a quedar grabado en sensaciones, en tensión, en respuestas fisiológicas, ¿vale? Luego hablaremos un poquito de las redes neuronales, pero imaginaros que el cerebro, sabemos que está compuesto por redes neuronales, lo he visto en la carrera, y en esta red, imaginaos que esta es la red, queda la situación con todo lo que se percibe a través de los cinco sentidos. O sea, ¿qué había en la situación? Pensar que recibimos 80.000 bytes de información en un segundo. Entonces, evidentemente, hay una parte de nuestro cerebro que va a tamizar, no pasa toda la información, pero sí, en esta red neuronal me va a quedar olores, colores o algo que yo he visto, va a quedar o sea, tanto vista, olfato, oído, o sea, todos los sentidos, incluso si de alguna manera notar a lo mejor, imagínate que no tuvo un sabor metálico, ¿no? Y a partir, si esta red es nueva, estará ya con todo esto. Pero si va pasando el tiempo, se va añadiendo creencias, se van añadiendo, bueno, sobre todo estas creencias, pues todo eso sería una red, ¿vale? Cuando esta red se dispare, yo voy a sentir todo esto, se me pone mi cuerpo en alerta, que ahora hablaremos de qué noto cuando tengo alerta, ¿eh? Bueno, entonces veremos, ahora vamos a ver por qué la memoria traumática queda fragmentada, ¿eh? El trauma, pues, y creo que esto es importante tenerlo claro, puede hacer alteraciones en el volumen cerebral. Yo, de hecho, cuando doy formación infantil, la que yo he traído y la he dejado, luego si la encuentro os lo voy a enseñar, ¿no?
Tengo una fotografía donde enseño dos cerebros de dos niños de 3 años, ¿no? Vemos que uno es pequeñito y otro es más grande. El pequeñito es el cerebro de un niño maltratado y el otro es el cerebro de un niño normal de 3 años que ha una evolución y un apego bueno. Entonces, fijaros cómo el trauma altera el volumen cerebral, ¿eh? Va a activar, va a cambiar la activación de ondas cerebrales. Vamos a estar no en ondas de relajación, sino en ondas alteradas. Vamos a liberar una serie de neurotransmisores que van a hacer que el cerebro esté constantemente en alerta. Y segregar cortisol es lo mejor que nos puede suceder cuando tengo una época de estrés, tengo que entregar un trabajo, tengo un examen o lo que sea, nos va a ayudar este cortisol a ponerse en marcha. Yo tengo mucha gente que me dice, es que yo cuando mejor estudio es cuando me faltan 4 días para el examen. Claro, tengo un chute de cortisol, bueno, pues vale, pero si yo estoy todo el día con cortisol, este cortisol al final me va a alterar, me va a quemar las células de una parte del hipocampo que tiene que ver con mi memoria, o sea que va a ser tremendo, ¿no? Y va a alterar la conectividad de diferentes regiones que os voy comentando ahora, ¿eh? Esos cambios van a repercutir en el modo en que una persona piensa, siente, recuerda y responde al entorno. Pensar que, de alguna manera, y no sé, me gustaría que pensáis en algún momento en el que habéis estado bien, por ejemplo. Habéis estado muy a gusto, pues a lo mejor con personas, con gente y tal, ¿no? O sea, ¿cómo veis la vida, no? O sea, ¿a qué momento os cuenta una mala noticia y la afrontáis bien, no le dais tanta importancia, ¿no? Pero ahora fíjate, cuando estéis mal, una época que estáis un poco tristes, muy preocupados, a lo mejor hay un tema de la economía o con la pareja, estáis un poco mal, ¿no? ¿Cómo vivís el resto? O sea, os afecta un montón, ¿no? O sea, el estar constantemente en alerta con diferentes temas hace que el resto de nuestra vida la veamos a otro color. La veamos que nos va a costar más enfrentarnos a. Entonces, estas sustancias lo que van a hacer es que estemos pendientes, nos focalicemos en trauma, pero perdemos mucha vista de todo lo demás, ¿eh? Bien, vamos a hablar un poquito, pero ya os he dicho que no os queda mucho la lata porque al cerebro tribuno, sí. Vale, vamos a empezar por el cerebro tribuno. Voy a intentar, si veis que hay alguna cosa que no se entiende, me comentáis. Lo voy a comentar de una manera muy fácil, muy sencilla, ¿no? Posiblemente yo creo que todas vosotras lo habéis estudiado en la carrera, ¿no? Pero creo que vale la pena cuando hablamos de neurociencia y cuando hablamos de neurofisiología hablar del cerebro tri-1. Realmente las nuevas investigaciones están cambiando un poquito, están hablando de 4 cerebros, pero yo me quedo en el cerebro tri-1 porque es una manera muy buena para poder explicar el trauma, ¿eh? Entonces, MacLean, él explica que a lo largo del desarrollo evolutivo, pero también del desarrollo dentro de nuestra madre, nuestro cerebro se va desarrollando de la misma manera, ¿no? Entonces, primero, si os fijáis en el feto, es como una rana cuajito, ¿no? Sería la primera fase que es en la parte reptiliana, ¿vale? Si esta mano es nuestro cerebro, ¿vale? Esta parte de aquí, esta de aquí, ¿vale? Sería la parte reptiliana, troncocefálico, reticular, es decir, es la parte más primitiva. Fijaros que ya aparece la madre. Si es lo primero que aparece en la madre, es como una parte muy de supervivencia, lógicamente. Es una parte que va a controlar los latidos del corazón, que va a controlar que las células funcionen. Es la parte, dijéramos, que ni piensa ni actúa pues de una manera muy instintiva. Va a actuar de una manera muy rápida, sin pensar. Aquí no hay memoria y no hay pensamiento. ¿De acuerdo? Es la parte muy primitiva, ¿eh? Pero que de alguna manera, claro, como veis, si esta parte deja de funcionar, nos morimos. Porque si no me controla los latidos de mi corazón o no controla que mis mitocondrias funcionen bien o que yo respire de esta manera, que duerma así o lo otro, yo me muero, ¿no? O si, por ejemplo, ahora en este momento oyéramos todas un ruido muy fuerte, evidentemente nosotros no pensaríamos nada. Nuestra parte reptiliana haría que nos protegiéramos, sin pensar, ¿eh? Entonces sería esta parte. Vamos creciendo evolutivamente en la barriguita de mamá y a lo largo de la historia y aparece otra parte que sería el límbico, sería esta parte de aquí, ¿vale? O el emocional, que le llaman el emocional, por eso normalmente es el límbico, el emocional, el mamífero, perdón, que es el límbico y que opera desde la amígdala. La amígdala sería esta, que es una estructura que a la mínima que hay un peligro se dispara con una emoción. Por ejemplo, miedo, ¿vale? Sería la amígdala que tenemos el hipocampo, ahora hablaremos de todas partes, ¿vale? Esta parte, en cuanto la amígdala esta detecta miedo, por ejemplo, se dispara y junto con esta actuarán. O sea, están como muy asociadas las dos. O sea, dentro del trauma, a la mínima, o sea, están con mucha compenetración. Se disparan a las dos, ¿vale? Hay quien a estas dos partes le llaman el cerebro primitivo,
¿vale? Y después seguimos evolucionando, evidentemente. Ah, bueno, esta parte sí que tiene memoria. Esta parte ya tiene memoria. Es decir, por ejemplo, si tú a un perro un día le haces daño, el perro te aseguro que la siguiente vez que te vea te va a marcar, o te va a ladrar, porque se va a acordar de que fuiste tú. ¿eh? O veis que, por ejemplo, podemos adiestrar a los animales. O sea, sí que hay una memoria, que es que hay memoria. ¿eh? Bien, vamos evolucionando. Ah, y entonces esta parte en el vientre de la mamá está muy activada. ¿eh? Estamos hablando de cuerpo. Por eso el cuerpo, ya cuando nacemos,